Toda consulta médica, en el fondo, empieza con una historia. Pero, ¿cómo se pasa de un síntoma, que a veces es algo súper vago, a un diagnóstico claro y, sobre todo, a un plan de acción? Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en eso, en el complejo viaje de la medicina moderna, desde esa primera señal hasta el enorme sistema que nos rodea a todos. Y es que todo arranca con una especie de misterio, ¿no? Una pregunta que nace de algo que sentimos, una experiencia superhumana y que, bueno, es el punto de partida para todo un viaje de descubrimiento médico. A ver, pongamos un ejemplo bien concreto. Puede empezar con algo tan común y persistente como la fatiga, ese cansancio profundo que no se va. Parece simple, ¿verdad? Pero la fatiga es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y detrás de esa sola palabra puede haber una investigación médica que es casi como un trabajo de detective. Y justo ahí, en esa investigación, es donde se mezcla el arte con la ciencia. Porque todo, absolutamente todo, empieza con una herramienta superpoderosa, la simple observación. Piensen en esto, como un médico maestro, casi el Sherlock Holmes de la vida real. Se cuenta que el doctor Joseph Bell, que fue la inspiración para Holmes, podía deducir la historia completa de una paciente antes de pedir un solo análisis. ¿Cómo? Simplemente notando su acento, viendo la arcilla en sus zapatos o una pequeña dermatitis en sus manos. ¡Increíble! Claro, hoy en día la cosa ha cambiado un poco. La medicina moderna tiene que balancear ese ojo clínico clásico con un arsenal de tecnología impresionante. Por un lado tenemos la observación, la palpación, y por el otro la genómica, las imágenes médicas, los análisis de laboratorio. Son como ventanas que nos permitan asomarnos a los rincones más profundos del cuerpo, revelando secretos que antes eran totalmente invisibles. Pero aquí viene el pero. ¿Qué pasa cuando la mente humana, incluso con la mejor de las intenciones, se equivoca? Porque se equivoca. El proceso no es para nada perfecto, y esto es porque nuestro cerebro tiene sus propios atajos, unos trucos que a veces, en lugar de ayudar, nos desvían del camino correcto. Un ejemplo perfecto de esto es el sesgo de disponibilidad. Suena técnico, pero la idea es simple. Es la tendencia a darle más peso a los diagnósticos que se nos vienen a la mente más fácil. Imagínense, si un profesional acaba de ver un caso súper raro y dramático, es mucho más probable que piense en esa enfermedad con el siguiente paciente, aunque las piezas no encajen del todo. Y ojo, estos sesgos cognitivos son una fuente súper reconocida y peligrosa de errores en el diagnóstico. Ok, entonces, supongamos que ya superamos los primeros obstáculos y hay un posible diagnóstico. ¿Ahí termina todo? Para nada. De hecho, apenas comienza una nueva etapa, igual o más compleja, la ciencia de decidir ¿y ahora qué hacemos? Y para navegar en este mar de incertidumbre y para luchar contra esos sesgos de los que hablábamos, la práctica médica moderna se apoya en un pilar fundamental. Se llama medicina basada en la evidencia. Y no se trata de intuición o de «a mí me parece». Es un enfoque sistemático, un proceso súper riguroso para tomar las mejores decisiones posibles. Y esto va mucho más allá de simplemente leer un artículo científico. Es un método, un proceso de 4 pasos bien definidos. Primero, formular una pregunta clínica súper clara. Segundo, buscar la evidencia, los estudios más relevantes. Tercero, y esto es clave, analizar esa evidencia con ojo crítico, ver si es válida y útil. Y cuarto, el paso final, y quizás el más importante, integrar todo eso con la experiencia clínica y, por supuesto, con las circunstancias y preferencias de cada paciente. Y con ese último paso, llegamos al verdadero corazón de la medicina moderna. ¿Cuál es? El respeto por los valores y las decisiones informadas de los pacientes. Al final del día, todos los datos, toda la evidencia científica son solo herramientas para tener una conversación. No son una sentencia, no son una imposición. En la práctica, esto significa traducir números y estadísticas en una conversación de verdad entre personas. Miren este ejemplo sobre la detección de cáncer de colon. Hay varias opciones. Una prueba anual, una sigmoidoscopia cada 5 años, una colonoscopía cada 10, cada una tiene sus pros y sus contras. La pregunta clave es, ¿qué valora más la persona que tenemos enfrente? ¿La comodidad o prefiere el método más completo aunque sea más invasivo? Su preferencia, lo que esa persona decide, es tan importante como la estadística más robusta. Pero, claro, ninguna de estas decisiones, ni el diagnóstico ni el tratamiento, ocurren en una burbuja. Tanto el paciente como el profesional de la salud están inmersos en un sistema enorme, vasto y, seamos honestos, muy complejo. Y para entender el impacto de ese sistema, miremos este número, 55%.
Pensemos en lo que significa. Según un estudio muy importante de la Rand Corporation, en Estados Unidos los pacientes reciben solo un poco más de la mitad de la atención que está recomendada para sus condiciones. La mitad. Esto nos muestra una brecha gigantesca entre lo que la ciencia nos dice que funciona y lo que realmente pasa en el día a día. Es casi como lanzar una moneda al aire, una lotería de calidad que nadie debería tener que jugar. Y si la calidad es un problema, la seguridad es el otro lado de la moneda. Este otro número, 3.7%, ¿qué es? Es la tasa de eventos adversos encontrada en un estudio de Harvard. O sea, lesiones causadas no por la enfermedad, sino por la atención médica que se suponía debía curar. Es una de las paradojas más tristes y dolorosas de todo el sistema. Y lo más importante de todo esto es que estos eventos no son para nada accidentes al azar o impredecibles. Si miramos los datos, vemos que caen en categorías muy específicas. Problemas con medicamentos, infecciones de heridas, complicaciones técnicas. No son un misterio, son fallas, son vulnerabilidades del sistema. Y si son vulnerabilidades, significa que se pueden identificar y, lo más importante, que se pueden y se deben corregir. ¡Claro! Toda esta presión, toda esta complejidad del sistema, ¿sobre quién recae? Pues sobre las personas que están en la primera línea. El resultado es algo que hoy conocemos muy bien, el desgaste profesional o burnout. Y no es solo cansancio, es un síndrome de agotamiento emocional, de despersonalización, que no solo le pasa factura al personal de salud, sino que al final pone en riesgo la seguridad de todos, porque un sistema con gente agotada es un sistema propenso a cometer más errores. Entonces, frente a este panorama tan complejo, ¿qué nos espera? ¿Qué hay en el horizonte para navegar este mundo de la medicina? Bueno, una de las grandes promesas es la medicina de precisión. La idea es dejar atrás el enfoque de una talla para todos. El futuro apunta hacia un cuidado súper personalizado, como un traje hecho a la medida, diseñado específicamente para las características genéticas y biológicas únicas de cada persona. Y esto es posible gracias a campos como la genómica. Estamos literalmente aprendiendo a leer el manual de instrucciones del cuerpo humano. Al entender cómo funcionan e interactúan nuestros genes, podemos empezar a predecir, y ojalá a prevenir, enfermedades mucho antes de que den la cara. Y por supuesto está la inteligencia artificial. Está surgiendo como una herramienta potentísima para analizar cantidades de datos que para un ser humano serían imposibles de procesar. La IA puede encontrar patrones, conexiones sutiles en todo ese ruido informativo, patrones que hasta el ojo más experto se le podrían escapar. Pero, con toda esta tecnología tan impresionante con la genómica, la IA, ¿cuál sigue siendo el núcleo, la esencia de la atención médica? ¿Qué es lo que no cambia? Porque al final, con todo y todo, cerramos el círculo. A pesar de todo el camino que hemos recorrido, desde el diagnóstico, pasando por la evidencia y los sistemas complejos, quizá la lección más profunda sigue siendo esta frase de hace casi un siglo: el secreto de la atención al paciente reside en interesarse en el enfermo. La tecnología avanza, es una herramienta increíble, pero el acto de cuidar, de sanar, sigue estando ahí, en el simple pero a la vez profundo interés por la persona que tenemos delante.